Bienvenidos a nuestro episodio número 9 en Conversando con Lilibet, un canal dedicado a información oportuna, tanto finanzas, real estate, inversión y todo lo relacionado con el área de real estate. En esta oportunidad tenemos a un invitado que se llama César Calzadilla. Gracias, César. César es inspector, él va a hablarnos acerca de él. ¿Quién es César Calzadilla? Y hoy hemos titulado nuestro episodio número 9 como Asesinos de Negocios, Deal Killer. ¿De qué se trata esto? ¿Es verdad o mentira en el área de real estate? Bienvenido, César, gracias por haber aceptado estar acá en este programa que está dedicado para nuestros compradores, vendedores y para el público en general. Cuéntame un poquito, ¿quién es César Calzadilla? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. De verdad tenía muchas ganas de conocerte. Ay, gracias. Un placer para mí estar acá y un saludo a toda tu audiencia. Pues mi nombre es César Calzadilla, soy un Home Inspector certificado acá en el estado de Georgia por más de 6 años, más de 1.500 inspecciones de experiencia. También soy inspector comercial, hago inspecciones de pre-drywall, de piscina, de sistema de riego, todos los servicios conexos. O sea, que si un comprador te llama o un inversionista y hay piscina en la propiedad, piscina para nosotros los venezolanos, pool en inglés, alberca para los mexicanos, en fin. Correcto. Tú puedes inspeccionar. Correcto. Ok. ¿Y qué otro servicio presta además de inspeccionar la casa, la piscina, el pool? ¿Haces por ejemplo, inspección de mold? Sí, okay. Sí, tengo aliados con la compañía donde prestamos los servicios también de mold, de sewer scope, que es la inspección que se coloca la cámara dentro de las tuberías viejas para ver cómo está, si está drenando bien, el mold, por supuesto, y el radon. El radon es muy bien importante, sí. Porque es un gas que no huele, no se ve, pero mal. Exacto, no se ve, exacto. Bien coloquial para que nos entiendan. Mira, cuando quisimos hacer este episodio, tú me hablaste de lo importante que es hablar del deal killer, que yo lo he hablado sí. en mis redes, pero quisimos profundizar. Porque ustedes dirán, pero ¿por qué estamos hablando de asesinos de negocios? O sea, ¿qué tiene que ver eso con real estate? ¿Qué tiene que ver el trabajar con un inspector que sea deal killer? Que eso se ve muchísimo y del que uno tiene que cuidarse, porque si bien es cierto, ustedes tienen que dar información precisa de todo lo que ustedes miran sí. en la propiedad, ustedes no pueden mentir, ¿ok? Ahí estamos bien. Pero cuéntame un poquito eso de deal killer, sí, ¿por qué? Primero vamos a poner en contexto a las personas que nos están escuchando, porque es un término, si se quiere, interno entre inspectores y realtors. Entonces, el término es deal killer, que traduce literalmente asesino de negocios, y es un término, o más bien una especie de mito, de leyendas que se ha creado alrededor de las inspecciones que quizás generan un reporte un poco amarillista, exagerado, o en el cual el cliente se puede sentir amenazado, asustado, o dice, mira, esta casa definitivamente está muy mal, y se sale del contrato, se sale del negocio, se cierra el negocio. Entonces se puede creer, el mito hace ver que el comprador salió del negocio por el inspector o por el reporte. Entonces, mira, es verdad, es mentira, de eso se trata este podcast y ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones. Correcto, mira, César, en los largos años de mi carrera, siempre pues he cuidado trabajar con el mayor número de profesionales, pero que sepan de lo que están haciendo, porque si bien es cierto, este país es una bendición, también es cierto que hay profesionales que incursionan en hacer, por ejemplo, inspección, realtor, lender, pero no saben lo que están haciendo. Y todo a nivel de casas, señores, se tiene reparación en este gran país. Y eso tú lo sabes. Todo. Problemas estructurales, claro, va a depender de esa negociación que el realtor haga con el realtor que representa al vendedor para el bien de usted como comprador de la casa, o en el caso de que estemos del lado del vendedor, para hacer que el vendedor entienda
cuáles son esas reparaciones que debe tener la casa que no represente un daño para el comprador. Particularmente yo jamás llamo al inspector con los que trabajo a decirles, mire, no pongan, no quiten, no, ustedes tienen que dar todo el disclosure, porque lo que menos queremos es que el comprador, después que está en su casa, me diga que la inspección, no sé, falló. Entonces cuéntanos un poquito, ¿es verdad o es mentira? Bueno, ¿Eres un asesino? Sí, de bueno, Dios? de eso vamos, de eso vamos. Okay, lo primero yo creo que es, no quiero hacer este podcast aburrido, darle aquí una cátedra de qué es una inspección. Yo Correcto. creo que Ya eso lo tenemos más o menos claro, ¿no? Muy Pero claro. si tengo que decir brevemente que un home inspector, un inspector está en la obligación de dar todos los disclosures de la propiedad en el reporte. Ahora, ¿eso quiere decir que la casa está mal, que la casa está buena? No, no necesariamente. Nosotros inclusive, hay una pregunta que me hacen muchísimo los clientes al finalizar la inspección. ¿La casa pasó la inspección? No, nosotros no pasamos, no pasamos inspección, no se trata de Correcto. eso. La intención principal de nuestro trabajo es poner en contexto al cliente y también al realtor de las características técnicas en las cuales se encuentra la propiedad. Correcto. Que están comprando. Correcto. Entonces, ya cuando el cliente va y vio la casa, le gustó y ya hicieron su evaluación por las razones que sea, por las escuelas, por la ubicación, por la distribución, por todas las características que los realtors son los especialistas en eso, escogieron esa propiedad. Entonces vamos nosotros a hacer una evaluación técnica de la casa. Correcto. Nosotros no vamos allá a... No son la ciudad, con los inspectores de la ciudad que sí tienen que inspeccionar y tienen que pasar la inspección. Exacto, entonces nosotros vamos a hacer una evaluación técnica para establecer en un reporte, que es el documento legal, en qué características técnicas se encuentra esa casa, donde cuál sea la palabra general, nosotros hacemos una evaluación obviamente de la estructura, del techo, de la plomería, la electricidad, sistema mecánico, aire acondicionado, calentador, todo eso. Entonces, eso para tenerlo claro, para que más o menos entendamos cuál es el procedimiento de la inspección. Ahora, ¿dónde viene la parte donde se genera el tema del deal killer? Ajá. Aquí es donde viene la cosa interesante. Fíjate, como tú bien lo dijiste, en este negocio hay de todo. Muchísimo. En este negocio hay de todo. Yo tengo que decir por mi experiencia que la mayoría de los inspectores con los que yo he trabajado y he conocido, al igual que la mayoría de los realtors, son gente profesionales, bien capacitada y con la mejor intención, creo que de ambos, de buscar de solucionar la necesidad del comprador. Yo creo que eso es fundamental y el comprador tiene que ser, nosotros debemos hacer que el comprador se sienta que tiene alrededor un equipo que realmente lo está ayudando a tratar de conseguir la propiedad que ellos deseen y que se sienten seguros. Y sobre todo en el tema de la inspección, que estén conscientes de las características de la propiedad que tiene la casa. Entonces, ahora, en ese punto, perdona que te interrumpa, es bien importante porque esto siempre lo digo. El inspector que está haciendo, valga la redundancia, la inspección de esa propiedad, no tiene licencia de roof, no tiene licencia de aire acondicionado, no tiene licencia de estructura. Ustedes, y aclárame por favor, ustedes dan una opinión de acuerdo a los conocimientos que tienen de su licencia de ciertas características, pero ustedes por ejemplo no le pueden decir a un comprador el roof hay que cambiarlo, el roof en inglés, techo en español. Eso ustedes lo pueden hacer, mire, ese roof está malo, tienen que cambiarlo. Es correcto, fíjate, este tema es súper interesante porque lo podemos desarrollar súper largo. Sí, señor. Y tú acabas de decir algo muy certero, fíjate. El inspector no es especialista en ninguna de las cosas específicas de la propiedad. El inspector no es un licenciado en estructura, no es un licenciado en electricidad, no es un licenciado en plomería, no es un licenciado en aire acondicionado, pero tiene un conocimiento general de todo. Entonces,
obviamente la mayoría de los inspectores tienen un background o una experiencia previa en temas de remodelaciones, de construcciones o de electricidad. Pero eso no les da la característica. Exacto, pero sí, exacto. Por ejemplo, en mi caso yo soy ingeniero civil. Correcto. Tengo un background en ingeniería y en remodelaciones antes de ingresar al negocio de las inspecciones. Sin embargo, yo no escribo mis reportes como ingeniero, no, para nada. Yo tengo que hacer mi disclosure como inspector, ¿ok? Porque te repito, yo no tengo la licencia de ninguna de las áreas que vamos a inspeccionar, a pesar de que pueda tener inclusive el conocimiento. Correcto. Eso es importante aclararlo. Entonces, cuando nosotros conseguimos cosas importantes, nosotros referimos al especialista en el área a que haga o una evaluación adicional o la reparación en caso de que sea necesario, dependiendo obviamente del caso específico. Y eso te lo pregunté porque muchísimos compradores, yo siempre les digo, mire, todo lo que tiene una casa usted lo puede reparar. Correcto. ¿De qué depende que yo lo saque o que mande más reparaciones, solicitudes de reparaciones al vendedor o no? Depende del comprador. Porque hay compradores que me dicen, yo sé hacer de todo. Exacto. Entonces, como yo sé hacer de todo, yo puedo hacer todo. Lo que sea posible, pídame, por ejemplo, dinero. Eso es válido. Ahora, también sucede, vamos a suponer que fuiste a inspeccionar una casa para entrar en profundidad acerca de ese asesino de negocios o el deal killer. Fuiste a inspeccionar una casa y miraste que el roof está deteriorado. ¿Okay? ¿Cómo procede César Calzadilla en ese informe y adicional lo que le vas a comenzar a comentar a ese comprador? Particularmente yo nunca llamo al inspector para que haga nada que no sea lo que ustedes están viendo. Yo en ese negocio no me meto y es por respeto al profesionalismo de ustedes y también porque no quiero influenciar en lo que usted va a escribir para que el deal se dé. Si el reporte tuyo de inspección arroja muchísimas fallas que yo sé que el comprador no está en la disposición de poderla arreglar, pues yo le tengo que decir al comprador, usted toma la decisión si se quiere salir o no, aunque sabemos que todo se repara. Entonces, ¿cómo procedes eso? Mira, vamos a hablar, te voy a poner, por ejemplo, una propiedad que inspeccioné casualmente ayer. Esa propiedad, el techo, era un techo que obviamente no era un techo nuevo, yo estimo que era un techo de aproximadamente mitad de vida. Mitad de vida para un techo dependiendo del modelo. Por ejemplo, el techo de arquitecto, que es un techo de muy buena calidad, la vida teórica de ese techo es en teoría hasta más o menos 20 años, pero mentira, después de los 15 años empiezan a haber deterioros, ¿no? Pero este es un techo que yo estimo que estaría por el orden quizás entre los 8 y 10 años, que no está tan viejo, pero tampoco no es un techo nuevo, pero sí tenía en dos zonas donde habían dos huecos literales y en uno de los boots, los vents, que son los covers que van, que hace el respiro, que van alrededor de la tubería. Uno de esos boots había vamos a tratar de utilizar el Spanglish, un liqueo, pero no es una gotera una para los venezolanos de agua. Entonces, una filtración. Entonces es un techo que estaba reparable, los shingles que estaban dañados se podían reparar y cambiar ese boot y el techo podría tener quizás unos 4 o 5 años más de vida dependiendo de otros factores. Entonces, así yo hago el disclosure en el reporte, pongo, mira, se observaron unos huecos, unos shingles dañados, con leak. Con gotero, craqueado. Sí, pero craqueado también. Bueno, ellos nos están entendiendo. El craqueado es que está como rasgado, partido. Entonces se coloca, mire, se observan unos shingles que están dañados, hay unos que se desprendieron, hay unos huecos y tiene esto. Entonces se recomienda una evaluación de un licenciado en roof, un contratista licenciado en techos, para que haga una evaluación y reparación de los daños mayores. Y ya. Eso fue para ese caso en específico. Ahora, si yo voy y veo que todo el techo ya está en unas condiciones muy deplorables, hay inclusive señales de filtración, de liqueo del techo en el ático o en el ceiling dentro de la casa,
y ya el techo está muy, de verdad ya es su última, y en ese caso, pues igualito recomiendo la evaluación final. Exacto. Igualito recomiendo la evaluación y consulta del contratista de techos y podría recomendar que se reemplace el techo cuando ya, si de verdad el techo lo vemos que ya está en pésimas condiciones y en su última, en la decadencia, ¿ok? Pero eso es algo evidente. Correcto. Fíjate que en ese punto a mí me pasó con un cierre que tuve hace un par de meses. La casa, el roof estaba en el final de su vida útil, que lo colocan ustedes. El inspector, yo lo llamo, le digo, ¿está deteriorado? Me dice, sí, ok, no pasó nada. Yo pedí dinero adicional al vendedor para el reemplazo del roof. Entonces buscamos unos quotes, unos presupuestos para ver qué tanto era el costo, y esos presupuestos los enviamos al vendedor y solicitamos al comprador que le dieran gastos adicionales para que él reemplazara el roof después. Entonces, sí es importante en mi caso, nosotros profesionales, que el reporte de inspección arroje exactamente lo que es, porque no quiero que bajo ningún concepto estén omitiendo cosas para que la transacción se dé. Eso en mi caso no. No conozco ningún inspector que lo haga. Bueno, yo tampoco ni lo quiero conocer. Pero fíjate que te voy a aclarar algo acá que es súper importante. Aquí en el estado de Georgia, no sé si tú lo sabes, no es requerido que un inspector esté certificado. Es correcto. Para funcionar como inspector. Eso sucede aquí en Georgia y creo que en uno o dos estados más en todos los Estados Unidos. Sí, porque yo tengo Unidos. licencia en 2 estados y solo en este estado. Entonces, eso no sucede. Entonces hay que ser un poquito precavido con eso, porque entonces, entre comillas, cualquiera puede decir yo soy inspector y legalmente lo puede ejercer. Claro, lo que pasa es que para nosotros los realtors, para yo poder emitir a ese agente que representa al vendedor cualquier solicitud de repairs o de closing costs, de gastos de cierre, yo tengo que tener un informe. Entonces yo no sé si tú eres inspector o no, porque muchos compradores me dicen, no, yo tengo mi inspector y es válido. Nosotros no podemos obligar al comprador a que vaya con nuestro inspector. Si, por ejemplo, tú no haces un informe, yo no puedo, no tengo forma de pedir nada, porque va a venir cualquiera y va a decir, no, la casa está mala. ¿Cómo está mala? Mándeme el reporte de inspección. Sí, entonces, pasando a esto, ¿en dónde aplicaría ahí el asesino de negocio? En ese punto específico. Te decía eso porque te voy a poner un ejemplo que me pasó hace unos meses. Me llama un cliente y me dice, comprador. Sí, me dice, mira, se me acaba de caer un realtor. No, un realtor me llama. Mira, se me acaba de caer una transacción porque la casa tiene un problema de asentamiento estructural. O sea, se vio una craqueadura, era una fachada de ladrillo, había una craqueadura, y entonces mira el reporte, y me muestran el reporte, y el reporte decía que había un asentamiento estructural y que la casa se había cedido por... Pero eso puede pasar. Sí, pero ya va. Ajá. Y cuando yo veo las características de la propiedad y veo las fotos y veo todo, yo dije, no, esto no es verdad. Eso puede pasar. Esto no es verdad. O sea, era una casa de fundación de slab que... Explícanos un poquito qué es la fundación de slab. Perdona, pero yo quiero que tú desmenuces tu lenguaje, porque un slab es una losa de concreto, una losa de fundación. ¿Okay? Estructuralmente hablando, las losas de fundaciones funcionan como imagínate, como una plancha. Como una plancha o como una plataforma que coloques en un lago y ella se va a mover. Si el terreno tiene algún movimiento, la losa debería moverse en función con el movimiento. Entonces es muy difícil ver un asentamiento, no es que es imposible, pero realmente habría que evaluarlo bien, que una losa de un slab de eso se quiebre y me quede un desnivel y que la casa a mitad en una sección se parte y se me abre. Eso no es común. No estoy diciendo que no es imposible, pero no es común. Correcto. Entonces cuando yo vi eso,
dije, mira, ya va, que hay algo acá. Y claro, el realtor no tiene por qué, ni el realtor ni el cliente tienen por qué dudar de la palabra del inspector, porque se supone que es la persona calificada para hacer ese disclosure. ¿Sí? Entonces yo vi eso y me llamó mucho la atención. ¿Y por qué no contratar un certificado, un ingeniero certificado en estructura? Porque que eso lo hemos hecho. Eso lo recomendó obviamente Claro. el inspector que hizo esa inspección, pero el cliente simplemente dijo, pero ¿por qué me tengo que meter en algo que probablemente tenga un tema estructural? No, me voy a otra propiedad y ya y no me caliento la cabeza. Resulta que después yo hice una evaluación de esa propiedad y no había ningún elemento de daño estructural, era una simple craqueadura cosmética, bien puede que ser, eso pasa que muchísimo. puede ser, que pudo haber sido por un sistema de contracción y dilatación por temperatura, o porque los ladrillos van insertados a la pared, a lo mejor no le pusieron algunos attachments ahí, le faltaron, o sea, era un tema estético. Ahí lo único que debe colocar es, se observa una craqueadura, séllenla para que no entre humedad y cause daño. Eso era todo. Entonces ahí estamos. En ese caso estuvimos en presencia de un asesino de negocios. Bill killer. Ajá. Ahora, ¿por qué sucede ese tipo de cosas? Te repito, voy a volver a ser enfático. La mayoría de los inspectores de verdad son muy profesionales con la mayoría de trabajo. Pero en algunos casos, sobre todo cuando tienen poca experiencia, antes de precisar hasta dónde es el daño, prefieren magnificar un poquito las cosas o llamar la atención de varios especialistas para que evalúen bien la cosa antes de quizás de cometer el error de no poner bien exactamente lo que está sucediendo. Porque no necesariamente lo tienen que saber. O sea, en mi caso, por ejemplo, el tema de las estructuras, de cómo funciona, se me va bien porque yo tengo un background en ingeniería, pero no es común. Exacto. ¿Okay? No estoy diciendo que yo soy el mejor porque no lo soy. Pero esa interpretación se me da bien. Pero en ese caso, la persona que hizo esa inspección, pues sí hizo hizo una afirmación que lamentablemente estaba fuera de lugar. Ahora, hay de todo, ¿no? Así como también sucede del lado de los inspectores, también a veces tenemos un poco de... Bueno, pero ahí, perdóname que te interrumpa nuevamente, yo interrumpo mucho. Sí. Ahí también es un caso del realtor que estaba manejando la transacción, porque yo no soy ingeniero, yo no tengo conocimiento de nada de eso porque nada que ver, pero como te he dicho, yo tengo 33 años, cumplo ahorita en agosto como realtor, y en Venezuela nosotros no teníamos nada que ver con inspección, eso no existía en Venezuela, pero tengo un poquito, no existe en Venezuela, pero tengo un poquito de raciocinio. Cuando veo los reportes de inspección, yo siempre, cuando estaba empezando, le preguntaba al inspector, estudiaba. Mi esposo ha sido una guía importantísima porque él es inversionista y yo le digo tal cosa y él me lo explica. Entonces, existen cosas que muchísimo no tienen que ver ni siquiera con el inspector. Correcto. Cuando a mí me toca hacer listing agent, que represento al vendedor, que veo que me mandan los reportes o solicitándome el ATAC, que es el Amendment to Others Concern, yo digo, Dios mío, este realtor, ¿qué está pensando? O sea, piden cosas, solicitan reparaciones que no tienes necesidad de solicitar, porque tú no puedes pedir que te cambien un bombillo, un bulb, ¿cómo le llaman? Una luz. Esas cosas no se piden. O sea, uno tiene que solicitar daños que puede ocasionarle o que vaya en contra de la seguridad de la familia. Entonces, en ese punto, sí tiene, o sea, el asesino de negocio fue el inspector porque hizo su trabajo quizás no correcto, pero la falta de experiencia o de conocimiento, porque a veces no es la experiencia. Y eso yo siempre lo digo, no importa si tú tienes 30 años de realtor, pero tú no tienes transacciones, tú no vas a tener experiencia, porque lo que hace la experiencia o lo que te hace tu conocimiento es la cantidad de negocios que tú manejas. Entonces... Claro, sí, en ese caso, pues, hay que ser el disclosure o la afirmación de tratar de ser medianamente preciso y no exagerar en las cosas porque podemos crear un problema en la transacción y no es lo que correctamente. Ahora,
¿cómo podemos evitar ahí cómo para poder ya evitar ir que el dándole negocio esa se luz? caiga? ¿Cómo podemos evitar un deal killer? Pues muchas formas. Pues obviamente pues tratar de que los clientes confíen y busquen a los profesionales que puedan de alguna manera certificar la experiencia y el conocimiento que tengan. Y una parte súper, súper importante que yo lo converso mucho con los realtors es que el cliente ya debe ir con una idea, ¿verdad?, de lo que espera de esa propiedad. Por ejemplo, yo siempre hago la analogía con la compra de un vehículo. Si tú vas a comprar un vehículo que tiene 150.000 millas, tú aspiras que ese vehículo te dé un funcionamiento básico, con las características de un vehículo de 150.000 millas. Tú no vas a esperar que ese vehículo te vaya a dar 150.000 millas más, ¿no? O sea, tú lo probaste en el momento que te lo están vendiendo y funcionó, y tú saliste rodando de allí del dealer con tu vehículo de 150.000 millas, pero ¿hasta dónde te va a rodar? Nadie te lo puede garantizar. Ahí, qué bueno que me dices eso, porque ahí es donde te voy a hacer la otra pregunta. Sí, y entonces... después que me expliques exacto, entonces cómo. allí es importante, por ejemplo, si nosotros estamos, si el cliente está buscando una casa de tantos años, pues ya el hecho de, ya la edad de la casa es una característica. ¿Okay? Correcto. Una característica total. que yo he visto casas de 100 años en perfectas condiciones, sí, como las he visto de 5 años donde hay que hacer una cantidad de reparaciones. Eso es correcto. Un tema de mantenimiento. Sobre todo en este país. Exacto. Entonces cuando ya el cliente va a ver la casa, debe ir con un mínimo de entendimiento de más o menos de lo que se va a encontrar. ¿Qué es lo que tiene la casa? Y nosotros simplemente vamos a ir a certificar eso, en qué condiciones se encuentra. Obviamente ni el realtor ni el cliente tienen ni la obligación ni inclusive el conocimiento de saber los daños quizás profundos que solamente se van a generar. Inclusive si yo voy a ver una propiedad como comprador, si yo no le hago el procedimiento de inspección, no voy a ver todo lo que se consigue cuando se hace un procedimiento, porque hay una serie de pasos de procedimientos que se realizan para inspeccionar una casa, aparte de lo visual. Entonces, número uno, para cómo evitar el asesino de negocios es tener un conocimiento vago. Digo vago en el comprador porque, bueno, hasta que ustedes no entran no sabemos la condición real. Pero conocer cuál es la propiedad que puse bajo contrato, es nueva, es vieja, tiene remodelación, eso es uno. Yo diría más bien educar al cliente en lo que está buscando, porque hay clientes que salen con unas características, mire, por ejemplo el presupuesto, que te limita mucho. Entonces, mira, este es mi presupuesto, mira, esto es lo que hay, pero esta casa puede tener esto y esto y esto, porque mira, está por debajo del precio. Ustedes son los que en eso, están un poquito por debajo del mercado con respecto a las otras casas, el año y tal, hay algo debe estar pasando. Bueno, pero es lo que me sirve y yo la puedo reparar. Entonces, inclusive una casa que tenga daños, entre comillas, reparables importantes, puede ser atractiva para un cliente. No necesariamente se tiene que salir del negocio porque tenga algunos detalles, pero sí, repito, lo importante es que el cliente sepa, mira, tienes esta casa, está buena, pero mira, el calentador de agua no está funcionando, un calentador está viejo. Bueno, vale, yo puedo sobrevivir con eso, tal vez que viene yo vengo y lo cambio, o cosas como esas, ¿no? Correcto. ¿Qué otra cosa consideras tú para evitar esos asesinos de negocio? Principalmente eso, ¿no? El conocimiento, definitivamente. El cliente vaya con un entendimiento de la propiedad que más o menos está buscando, y lo otro, saber que, importante, en el momento que se hace la inspección, independientemente de lo que se consiga, que siempre se consiga algo, así sea nueva. o sea, así sea nueva, hacerle a entender al cliente las características de la casa, son prioritarias, y no caer en la exageración, como por ejemplo el ejemplo que te puse de la casa esta que no tenía un daño estructural y así fue establecido. Correcto. Ahora, en este punto, nosotros siempre, como realtor, siempre educamos al cliente. Usted está buscando una casa dependiendo del valor también y la zona. Claro. Porque si usted quiere una casa de $500,000, por ejemplo, que esté espectacularmente bella en el área de Alpharetta John Street, no va a ser tan, en este momento, como está ahorita el mercado, va a conseguir la casa, pero quizás la casa no va a ser la más espectacular, porque el precio no se ajusta a ese mercado que tenemos. Eso es importantísimo. Claro. Y siempre se lo explicamos al cliente y siempre se lo decimos. Total. Ahora,
en muchísimas ocasiones, vamos a hablar de esos compradores y ya para finalizar, esto es un tema que da para mucho tiempo. Sí, es un tema muy interesante y muy largo. Porque de eso depende y son muchos aspectos. Tú cerraste tu casa, el inspector César Casadilla hizo su trabajo, entregó su informe, negociamos lo que teníamos que negociar, sea reparaciones o dinero, whatever. ¿Qué pasa? Que a veces sucede que el cliente entra a la propiedad, ustedes en el reporte de inspección colocan el aire acondicionado está perfecto, todo bien, y los 2 meses el aire acondicionado se daña. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es que el inspector obvió algo para que la transacción se le diera al realtor o es que como es un aparato, hoy está funcionando y puede ser que mañana, como los seres humanos, hoy yo estoy hablando aquí contigo y puede ser que mañana pues no me pueda parar porque me duele la cabeza? Exactamente. Explícame un poquito eso, porque la pregunta. Eso es el común denominador de muchos compradores, y esto te lo estoy diciendo no porque se me ocurrió. En el mes de febrero se hizo un cierre de un comprador y en el mes de agosto, ahorita el lunes llama y dice lo que pasa es que el aire no me está enfriando. Y yo le hago esta pregunta: ¿usted le ha cambiado el filtro del aire acondicionado al aire? Me dice, ¿y el aire acondicionado lleva filtro? ¿Cuánto tiempo se tiene que cambiar? Bueno, yo lo hago en mi casa, yo no, mi esposo, cada 3 meses. Exacto. Cada vez que cambio una estación también, porque eso acumula. Entonces, por eso te hago la pregunta, porque son cosas elementales que si tú estás comprando una casa, sabes que depende de ti como dueño de casa hacer mantenimiento de muchas cosas, del aire acondicionado, verificar, no sé, todo lo que uno tiene que verificar en una casa, que yo no les puedo explicar mucho porque eso es la parte de mi esposo, eso es lo que hace él. Pero yo como mujer hago mantenimientos en mi casa yo para que la casa no se deteriore, claro. Porque no es, estas propiedades en Estados Unidos no en Venezuela. Sí. Venezuela ustedes compran una casa hoy, en 30 años la casa está intacta. Usted no tiene que estar reparando. Lo que pasa es que la casa se va desactualizando porque, bueno, la moda va cambiando, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Fue que tú no hiciste el trabajo correcto? Buenísima la pregunta. ¿Te pusiste en componente con cuando yo realizo un reporte, y aquí ya voy a hablar por mí, porque cada inspector tiene su licencia y es su responsabilidad lo que él escribe. ¿Okay? Entonces, en este caso voy a hablar por mí. El reporte lleva una nota bien importante. Lo que se escribe acá, lo que se reporta acá, es la condición en la cual se encontraba la casa al momento de la inspección. Pero nadie lee eso. Pero eso lo dicen los reportes. Eso es importantísimo. Ajá. Por lo que tú dices y por eso hacía la analogía del carro viejo que compraste. O sea, si estás comprando una casa que tiene una unidad de aire acondicionado que, por ejemplo, tenga 10 años, pues a los 10 años quizás empieza a pedir mantenimiento. Bueno, las casualidades suceden, funcionó en el momento de la inspección y un mes después no funcionó. Correcto. Ahora, eso no tiene nada que ver con que el inspector sea un mal profesional. No, para nada, porque te repito, o sea, si en el momento de la inspección o sea, la evaluación del sistema de aire acondicionado es un procedimiento básico en inspección, o sea, tú tienes que verificar que la unidad esté enfriando bien y esté calentando bien, las dos. Y que todo el sistema físicamente esté en buenas condiciones, los filtros, todo, la batería, o sea, eso forma parte del proceso de inspección, verificar que eso está bien y tú estableces cómo conseguiste ese sistema al momento de la inspección. Eso qué bueno que lo dices. Al momento de la inspección, o sea, decir, ¿qué pasa mañana, pasó mañana? O sea, no sabes. Déjame tomarme un café, mira que estamos estrenando nuestros nuevos vasitos, bueno. Ahora te vamos a regalar uno. Esto es importante porque esto que le pasó al cliente, que es una casa que era resale, que es una casa usada, también lo vi con un cliente de una new construction. Él compró la casa, es un gran amigo. Qué bueno que lo mencionaste, claro. Ajá. Entonces, el aire acondicionado nuevo, todo perfecto, y desde el siguiente mes o 2 meses después que compró la casa, el aire acondicionado empezó a fallar. Claro, estás en garantía, es new construction, es otra cosa, pero no importa si la casa es nueva, usada o remodelada,
los inspectores van a inspeccionar la casa en el momento. Ahora, lo que va a pasar de ahí a que usted sea dueño en el futuro, nadie lo puede predecir. Y esto es muy importante que los compradores lo entiendan. También voy a aclarar algo como realtor. Después que uno cierra una transacción, yo porque atiendo el teléfono y pues me gusta ayudar, pero después que nosotros cerramos esa transacción y usted me llama y me dice lo que pasa es, ayúdeme a que el vendedor que era de la casa venga a reparar, nosotros no podemos hacer eso. Porque después que usted cierra esa transacción, primero yo no conozco al vendedor de la casa. En algunos casos lo voy a conocer en el cierre, en otros casos ahora, después de la pandemia, casi nunca están las dos partes, a veces sí, a veces no. Entonces no tengo cómo ayudarlo. Yo siempre les digo, cuando voy a hacer el cierre, para eso es el final walkthrough, es el último recorrido que hacen en la casa. No hay otra forma que si pedimos inspección, pedimos reparación, vamos a hacer el último recorrido y quedó algo pendiente de esas reparaciones, se tiene que hacer un documento. Eso no es de palabra. Eso no es que le voy a decir a la gente, sí, te quedó pendiente esto, te quedó pendiente y aquí está el documento. Y hay que poner unos días para que ese vendedor solvente esa situación. Entonces, ¿qué era lo que me ibas a decir de la New Construction? Sí, no, lo que tú, importante lo que tú mencionaste de los New Construction, porque sí, en el caso de las construcciones nuevas, pues las propiedades tienen una garantía típica de un año, a veces más o menos dependiendo de cada builder, pero más o menos un año. Esto lo sabe poca gente, pero yo recomiendo a las personas que cuando hacemos una inspección de un New Construction, que antes de finalizar el primer año, vuelvan a hacer antes de que se le cumpla esa garantía, hagan una inspección adicional. Correcto. ¿Por qué? Porque todavía estás en garantía y en ese año pueden salir cosas que en el momento de la inspección no se vieron. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo que es muy típico. Las conexiones debajo de los lavamanos, debajo de los zinc, de plomería son muy sensibles. Entonces, si a eso no lo ajustaron bien y en el momento de la inspección a lo mejor tenían lo mínimo necesario para que no goteara, pero a lo mejor con el cambio de temperaturas y durante ese año se soltó alguna, entonces hay una gotica allí, entonces no era visible en el momento de la inspección, pero quizás puede ser visible un año o 11 meses después. Correcto. Entonces siempre yo le recomiendo al que haga una construcción nueva, antes de finalizar el año, más o menos en el mes 11, vuelvan a hacer una inspección, porque de haber algo que no se vio en el momento de la inspección, todavía el builder tiene la responsabilidad de repararlo. Y eso depende. Hay unos builders que te dicen que tienes que llamar al mes 10 y hay otros que te dicen al mes 11 y otros que te dicen es a los 12 meses. Varía, pero tienen que tener esa relación. Yo siempre le digo a los clientes, dependiendo si es 10 meses, 11 meses, 12 meses, agarre su tapecito azul, porque hay muchas cosas que ellos le van a cubrir hasta el año. Sí, sobre todo la parte estética. Sobre todo la parte estética. Bueno, César, un placer. No, el placer es mío. ¿Quieres anexar otra información? No, pues nada, yo creo que después de toda esta explicación que hemos conversado acá, pues ya queda a criterio de ustedes que decidan si existen o no los deal killers. Sí existen. Sí. Por eso yo cuido mucho las relaciones con los inspectores. Sí. Bueno, y la parte de los profesionales con el que trabajamos, porque sí existen. Yo no he tenido, gracias a Dios, nunca he trabajado con inspectores que sean deal killer o asesinos de negocios, pero sé que existen porque me ha tocado estar del otro lado. Que salen con unas cosas que yo digo, Dios mío, o sea, esto no es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludo a tu audiencia. Por favor, si les gustó, compartan esto con muchísimas personas para que la información llegue. Denle like, suscríbase al canal y recuerden que cada 15 días estamos trayendo información diferente de real estate en este canal. Así que nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. César Roma Inspection. Estamos en el estado de Georgia para asistirles. Ahí les vamos a dejar tu información también, César. Un abrazo. Bye.